Las velas japonesas y cuál es su significado real. Mira, vamos a ver la realidad de las velas japonesas. Hay varias explicaciones o formas de entender las velas japonesas. Te voy a explicar las tradicionales que nos han contado a todos y te voy a explicar las que después existen realmente y es donde están lo que llamamos los cazadores de stop loss. O sea, es decir, esas instituciones que van buscándonos siempre para cazarnos. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es explicar cómo funciona todo esto, las diferentes formas que existen. Y también te quiero decir una cosa, si estás viendo este vídeo en un short, en un vídeo corto de 1 minuto, mira aquí abajo porque es donde tienes el enlace al vídeo largo donde se va a explicar todo. Y si estás viendo el vídeo largo, o sea, en este momento en el vídeo normal, significa que estás en el vídeo correcto, ¿vale? Entonces, vamos para adentro, pasa que te lo explico y dale al me gusta. También quiero decirte algo más. Vamos a verlo tanto para el trading convencional como cómo podemos aplicarlo, cómo podemos entenderlo dentro del trading algorítmico. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos? Vamos a ello. Bien, mira, aquí tenemos el Nasdaq. He elegido el Nasdaq como podía haber elegido otro, cualquier otro. Quizá el Nasdaq tiene un poco más de volatilidad que otros mercados y entonces nos permite entender un poquito más el tema de las velas japonesas. A ver, te voy a explicar la vela japonesa desde el punto de vista que nos han explicado siempre, ¿vale? Nos han explicado siempre que aquí existe una zona, que es la zona de soporte y otra la zona de resistencia, más o menos aquí. Aquí la zona de soporte, aquí la zona de resistencia, perdón, aquí la zona de soporte, aquí arriba la zona de resistencia. Y lo que nos explican es que al llegar aquí a esta zona, bueno, pues en este caso los osos tiran para abajo, los bajistas tienen más fuerza porque tiran para abajo, los compradores quieren seguir subiendo, pero los bajistas le pueden y al final les pueden a ellos. Perfecto. Este es el uso tradicional que hemos tenido en este tipo de explicaciones, ¿no? Que normalmente cuando sale una mecha es porque el mercado que está en contra hace que suba o cambie esa mecha, ¿no? O sea, aquí lo que nos dice es que hay un mercado bajista, de pronto están en contra los alcistas y luchan y aquí se produce una lucha y los alcistas toman aquí un punto, ¿no? Y que esto puede significar que en un momento determinado, si esto se va produciendo, puede haber un cambio de tendencia, porque ya está llegando a una zona de soporte. Bueno, es una lectura que evidentemente está bien, o sea, es una de las que hemos tenido siempre, pero que no nos cuentan cierto tipo de temas que te voy a contar yo ahora después. También tenemos otro punto que hay que entender, que es lo que pasa en los momentos que no son de acumulación o de distribución. Estos es que son momentos de distribución cuando estás arriba, acumulación cuando estás abajo, y aquí son momentos expansivos. Bueno, ¿qué ocurre en este momento? Pues también ocurren velas, ¿no? Aquí ocurren velas, parece que se pelean, que ocurre que hay movimientos, etcétera, etcétera. Son como los retrocesos que genera el precio, ¿no? Que es lo que normalmente hemos visto siempre en todos los gráficos. Y esto es así, o sea, esto se puede interpretar así. Falta una interpretación ahí en ese tema que nos deja un poco lejos, porque fíjate que si vamos a una zona, pues mira, como por ejemplo, te voy a decir, esta zona de aquí. Nosotros tenemos aquí una zona en la que ha caído el precio, aquí ha definido una serie de velas. Estas velas nosotros lo ponemos muchas veces como order blocks, depende con dónde estén, ¿no? O como diferentes puntos de control para poder establecer nuestros puntos de entrada posteriores. Pero hay algo que nadie nos cuenta y es la parte de cómo se gestiona la liquidez, ¿no? Entonces quiero que veas lo siguiente que te voy a mostrar. Pero no sé qué le está pasando a la cámara. Fíjate que aquí ocurre lo siguiente. Imagina, o sea, es decir, lo que nadie nos cuenta es qué es lo que ve un operador grande. O sea, es decir, si tú eres un operador grande, ¿qué es lo que estarías viendo? ¿Qué es lo que querrías ver para tomar acción o para generar estos movimientos de mercado? Porque estos al final los hacen los operadores grandes. Entonces, vamos a intentar verlo desde el punto de vista contrario, ¿vale? Es decir, aquí, en esta zona, cuando se produce estos resistencias, estos soportes, aquí lo que ocurre es que hay un montón de actores por esta zona de aquí
que se colocan por esta zona de aquí. Vale, y este montón de actores que se colocan, lo que están haciendo es colocando sus órdenes hacia abajo, esperando que el precio cambie. Ten en cuenta que el mercado, tanto si eres un bot, por ejemplo, o si eres un operador manual, pero los bots, muchos operan con lo que se llama mean reversion, es decir, que espera hasta que llegue a una zona determinada el, el precio y a partir de ahí toma la vía contraria, ¿vale? Para ir hasta este punto. ¿Por qué? Porque este tipo de bots consiguen en torno a un 70% de acierto, ¿vale? De media. Entonces, los de mean reversion. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos se posicionan aquí, pero fíjate que aquí hay un momento, imagínate que esto está aquí, hay un momento que siempre sobresale el precio y ese poquito, porque aquí estamos en temporalidad de una hora, pero si no fuésemos a temporalidad de un minuto, ese poquito que hay ahí es muchísimo, ¿verdad? De que aquí hay una diferencia, y que si bajamos a un minuto, que es como hay muchos operadores de scalping, ¿vale? Aquí hay fíjate, esta diferencia es enorme, aquí aunque parecía una hora que era más pequeña, aquí es enorme. Entonces, aquí lo que hace el precio es que aquí genera la liquidez. O sea, aquí a mí me dice que hay órdenes que se han quedado sin ejecutar. Y aquí lo que hace el operador es que viene a por esas órdenes que se ha quedado sin ejecutar y ya de paso remata las que están por aquí arriba. Y si ve que ya no hay muchas más aquí, se da la vuelta para buscarlas de abajo. Y ahora te voy a poner un punto de vista que es el que quiero que veas. El punto de vista que ve el operador, el gran operador. Es decir, si tú te pones en el punto de vista del gran operador, te conviertes no en alguien que quiera aprovecharse del movimiento de mercado, sino en el que lo va a generar. Y para generarlo, lo que necesitas es entender qué hay aquí alrededor, ¿vale? Aquí alrededor hay gente que está operando. O sea, es decir, todo esto que ves aquí, vamos a ponerlo con una así, todo esto que hay aquí hay gente que está operando y que quiere hacer sus operaciones y ganar dinero. Todo esto que están aquí, todo esto que están aquí también, ¿vale? Vamos a ponerlo así para que sea más fácil ponerlo. Todo esto que están aquí exactamente igual. Es decir, todo esto es gente que quiere ganar dinero, o sea, operadores que quieren ganar dinero. Aquí también, por aquí en medio también, están haciendo sus operaciones a la contra, a la alza, siguiendo la tendencia. Es decir, todo esto está lleno de dinero, todo esto está lleno de capital. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el operador? Pues tiene que alentar a que los bots y los operadores manuales poco experimentados o con poca información entren en el mercado para que pueda quedárselos. Entonces, ¿cómo hacen esto? Normalmente lo hacen siempre incentivando el movimiento con las mechas, ¿vale? ¿Por qué con las mechas? O sea, ¿qué es lo que nos dice que es con las mechas? Tú imagínate que estás aquí. Tú imagínate que estás aquí. Y entonces de pronto ves aquí un montón de bots y tú dices, ah, voy para arriba, pum, y salgo para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos bots te acompañan porque piensan que puede ser una ruptura y te acompañan y tú coges y dices, no, 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 me voy de la vuelta, me como a todos esos, pero ahora todos los que estaban aquí arriba piensan que vas para abajo otra vez. Y tú dices, no, y ahora voy para arriba y me los como a todos. Y me como a todos estos y a todos los que estaban aquí preparados en toda esta zona. Me lo, pensando en ir hacia abajo y me los como a todos. Llego aquí, perfecto, genero, hago creer que sigo hacia arriba, que voy a seguir hacia arriba, y cuando vuelven a entrar mucho, porque esto ya se piensan que se va para arriba, prum, vuelvo hacia abajo y voy a intentar cubrir la zona esta de aquí, que es la zona donde se me ha quedado, que aquí es donde se generan los famosos gaps, los Fair Value Gaps, estos de aquí, que esto sería un Fair Value Gap, y es donde se quedan los famosos Fair Value Gap, que son las ineficiencias del precio, es decir, que esta zona aquí no la ha cubierto nadie, aquí sigue habiendo operaciones que cerrar. Entonces yo lo que hago es que llego, pum, por lo que sea, veo que me interesa más seguir, me he comido muchos, me interesa más seguir, vuelvo, sigo, y cuando están todos siguiendo, que ya piensan que me voy para arriba, entro para abajo. Y cuando veo que todo el mundo piensa que estoy entrando para abajo, subo para arriba y me como a todos estos. ¿Vale? O sea, tú piénsalo desde el punto de vista contrario a lo que ves. Es decir, tú piensas que es alguien comiéndose a los que le persiguen, a los que quieren aprovecharse de él. Entonces, tú imagínate que es una especie de cervatillo que le están siguiendo 1000 lobos
pero ese cervatillo realmente no es un cervatillo, ¿vale? Es un megalobo. Entonces lo que hace es hacer creer a los lobos que están en un sitio para comérselos a ellos. ¿Me explico? Entonces, lo que hacen es incentivar, oye, que vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, ya esto va para arriba seguro, va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, toco la liquidez y hago plum, me como a todos estos que venían detrás esperando a que esto siguiera subiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente ellos? Ellos trabajan con ese tipo de punto de vista, que es la liquidez, buscar la liquidez. Es lo que se llama cazadores de stop loss o cazadores de liquidez. Entonces, ellos lo que van haciendo es intentar quedarse con la actividad que tiene el mercado. Y esto es un tipo de actividad que es muy habitual y que nosotros tenemos que aprender a interpretarlo así. Y fíjate, hay un detalle muy importante. Fíjate este detalle de aquí, esta zona de aquí. Es una zona de liquidez perfecta. Parece como si fuese un rango, ¿vale? Un rango que está haciendo aquí como un triángulo, ¿vale? Pero podría ser interpretado también como un rango de aquí, o sea, un rango cuadrado, ¿no? Que sería esta zona de aquí, más o menos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este proceso? En este proceso, lo que ocurre es que realmente se está generando esta zona de aquí en la que hay una serie de operaciones ven que en esta serie de operaciones empiezan a testear la zona esta de aquí, a ver qué fuerza hay aquí, ¿vale? ¿Qué fuerza hay aquí? Ven que no hay mucha fuerza, van hacia arriba, aquí están testeando. En estas zonas intermedias lo que hacen es testear la fuerza. Voy hacia abajo, veo que hay gente que entra a la contra. Voy hacia arriba, veo que hay gente que también entra a la contra. Entonces yo lo que hago es comerme esa parte. Hay gente que cuando yo cambio como gran operador, ellos también me siguen, tienen la capacidad de seguirme. Entonces a esos no me los como, me los intento comer, pero no cae todo el mundo, ¿no? ¿Quién no caen los buenos operadores? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un momento determinado que he generado este movimiento, yo aquí lo que estoy dejando en esta zona de aquí son muchísimas operaciones sin cerrar. Estoy dejando una liquidez muy grande. ¿Y eso en qué se nota? En que las mechas nunca están por debajo, o sea, cuando sube esta mecha hacia arriba, nunca están por debajo de esta zona de aquí. O sea, no viene aquí, toca y sube, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que en esta zona de aquí nos está dejando una liquidez enorme, enorme, ¿vale? Y esa liquidez en algún momento va a venir a por ella, siempre, siempre va a venir a por ella. Ocurre lo contrario normalmente cuando es a la inversa. Fíjate, curioso, aquí han sido hacia arriba, ha generado una zona de liquidez, ha dejado aquí órdenes sin hacer. Sin embargo, aquí ha hecho al contrario, es decir, ha llegado, pum, pum, ha llegado más para abajo, sube para arriba. Aquí una vela, una mecha fuerte que supera esta, es decir, toca aquí, toca lo que hay y dice, vale, aquí ya no hay mucho más, vamos a empezar a hacer nuestra campaña para seguir hacia arriba. Y ya tienes ahí un movimiento hacia arriba que fíjate que en esta zona de aquí es muy difícil que ya vuelva a caer. Viene a buscarla, pero es muy difícil que ya vuelva a caer. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo aquí en estas zonas que son muy difíciles que vuelva a caer, es donde se nos generan nuestros famosos order blocks, ¿vale? Que son los que luego va a tocar aquí con los fair value gaps que genera y va a seguir el movimiento. Estos son como el retroceso. Pero estos son movimientos cuando ocurre que de pronto, hay una mecha de este tipo que está muy cerca y que supera esta y además sale con fuerza, lo que nos está diciendo es que aquí se ha empezado a secar. Aquí deja de haber tanto como pensaba, ¿vale? Siempre hay, porque siempre hay gente esperando, ¿no? Pero hay más posibilidades de comer aquí arriba. Fíjate todo esto que hay aquí, por eso están aquí los fair value gaps, esto que ha dejado y que me está diciendo, entonces, si ves, por ejemplo, una zona con un fair value gap muy grande, por ejemplo, de este tipo, aquí tienes uno enorme, aquí tienes otro más pequeñito, ¿vale? Cuando ves este tipo de fair value gaps y ves este movimiento en el que de pronto hay una mecha que es más fuerte que la anterior, significa que esto es como un cohete. ¡Puf!
aquí ya se ha secado, aquí abajo. Sin embargo, fíjate las siguientes, vuelve a pasar lo mismo que ha ocurrido aquí, de otra forma, ¿no? Es decir, va dejando liquidez, va dejando liquidez. Y en algún momento viene a por esa liquidez, viene a por esa liquidez, ¿vale? Pero nunca supera a la zona de liquidez de la que partió inicialmente. ¿Vale? Luego hay otros movimientos que ya definen, sobre todo ya por mayores temporalidades, que ya definen ese aspecto, ¿no? Pero a nivel general, en las operativas es una cosa que pasa mucho. Fíjate, o sea, tú fíjate aquí. Aquí, en estos movimientos, sobre todo de donde hay velas muy fuertes, ¿no? O sea, es decir, de pronto llega aquí, hay una vela, o sea, esta vela, ¿cómo se puede interpretar? Interprétala, o sea, la puedes interpretar como quieras, ¿no? De las formas habituales. Pero quiero que en este caso la interpretes desde el punto de vista del gran operador, ¿vale? Vale, yo estoy aquí, oye, yo estoy empezando a vender porque tengo es un CFD, tengo muchas acciones, tengo mucho de Nasdaq, voy a empezar a vender, a vender, a vender, a vender. Pum, hay aquí algunos que me compran porque piensan que es un buen precio, pero yo sigo vendiendo, 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 vendiendo. Y aquí digo, venga, voy a vender a lo grande, voy a vender, ya me tiro para abajo a vender. ¿Vale? Y cuando llego aquí a vender, que ya estoy vendiendo, digo, joder, ya he vendido muy barato. Aquí hay mucha gente que está empezando empieza a comprar, 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 y ya me voy para arriba comprando, 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 comprando. ¿Vale? Entonces, porque ellos van a ganar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. O sea, esto lo que están haciendo aquí en estos movimientos es incentivar, yo vendo fuerte para que los pequeños se metan y se acojonen y vendan. Entonces yo lo que hago es que compro más barato, ¿vale? Imagínate que esto es el movimiento esta zona de aquí es el movimiento, un gran movimiento, vamos a ponerlo, sí, vale. Es un movimiento que yo hago, plum, para abajo, cierro, cierro, plum, para abajo. Aquí ya todo el mundo se acojona y empieza a vender, que se vende, que se vende. Y entonces se baja aquí y este momento, hay un momento determinado que digo, pues voy a comprar, plum, compro. Y hay gente, pequeños, que siguen pensando que pueden comprar y hacen y suben hasta ahí arriba el precio. Entonces yo lo que hago es que cuando están ahí arriba, digo, pues a la trampa lo bajo todo y sigo vendiendo y sigo vendiendo. Cuando vendo esta fuerza aquí, automáticamente se meten los pequeños aquí acojonados. Que vende, que sigue vendiendo. Pues aquí compro. O sea, tú fíjate, míralo a la inversa, ¿vale? Entonces, cuando genera una vela de este tipo, significa, sí, bueno, que pueden ser rechazados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero míralo desde el punto de vista que si tú eres ese cervatillo, que parece un cervatillo, que va perseguido por lobos, que se creen que son lobos, cuando tú llegas aquí y ya los tienes a todos en la trampa, dice, os vais a cagar. Plum. Y me los como a todos. ¿Vale? Y luego además hago que parezca que esto se sigue vendiendo. ¿Para qué? Para comérmelos a todos otra vez. Hasta que ya hay un momento que me los como a todos y ya se ha quedado sin gente aquí. Ya me los he comido a todos y se ha quedado sin gente aquí. Entonces cuando cojo, salgo aquí, hago, plum, ahora subo yo. Porque ya me los he comido, ya no hay gente aquí. O sea, tengo que incentivar ahora a que ellos empiecen a comprar otra vez. ¿Vale? Porque yo ya he bajado hasta aquí el precio y entonces ahora tienen que incentivar a que suba, hay que incentivar a que suba otra vez el precio. Entonces, míralo desde el punto de vista de los cazadores de liquidez. Un cazador de liquidez es lo que parece un cervatillo, que no es un cervatillo, haciéndote pensar a ti que eres un lobo. ¿Vale? Eso es un cazador de liquidez. Entonces, y eso es lo que va a manipular el precio para que tú caigas. ¿Y para qué nos sirve a nosotros todo esto en trading algorítmico? Las mechas. Bueno, es importante que veamos que en fases de movimiento, sobre todo de extensiones, o sea, perdón, de fases de expansión, hay velas que pueden hacer un bajo más bajo que otros, pero las mechas no siempre son mucho más segmentadas, pueden segmentar mucho más el movimiento. Por lo tanto, pueden localizar movimientos importantes que pueden ser de cambio de tendencia o que pueden ser movimientos importantes de entradas, de definición de entradas. Hay varios, o sea, de hecho, las velas de cierto tamaño, bien coordinadas o bien definidas en trading algorítmico, sea por la tipología de la vela, el patrón de vela, o sea por la longitud de la mecha,
lo que nos permite definir es estrategias de gestión de capital, ¿vale? Pueden tener su momento posterior o su momento por ejemplo, mira, aquí en una zona, en un momento de ruptura, cuando tienes varias que sobrepasan las anteriores, que hay pocas, ¿vale? Lo que puedes hacer es ir haciendo compras parciales para luego vender. ¿Y dónde las puedes hacer? Precisamente en el momento que se cierra la vela y que esa vela tiene una mecha muy larga, o en el momento en el que una mecha puede ser más larga, una mecha larga, en este caso no es tanto, pero una mecha larga, por ejemplo, esta puede ser más, puede estar más por debajo, se produce más por debajo que una mecha larga anterior. ¿Vale? Por eso lo que significa siempre es que hay un movimiento de precio, probablemente, una alta probabilidad, a cambio de tendencia. Entonces, eso lo podemos aplicar, lo podemos utilizar en trading algorítmico a nuestro favor. Shines my creation, lines of gold, my dedication. Every tick is an opportunity. With my algorithm, I'll reach freedom. Let's go! The rhythm of the algorithm. I'm the one who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Data analysis is my guide. Every trade is part of my symphony. Backtesting and testing without ceasing. I perfect my portfolio, there's no time to stop. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. In every lost trade a lesson, I improve with dedication. The market changes, so do I adapt the code, always 100-fold. Discipline is my weapon, unemotional. Calmly every trade, calculated success can be achieved. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Algorithmic trading, my passion. With every line of code, my song. Consistency and focus, always moving forward. In the world of trading, never stop trading.